A continuación vamos a estudiar una aplicación de los dieléctricos. La aplicación dice lo siguiente. Dos conductores planos indefinidos situados en x igual a menos d y x igual a d se encuentran a potenciales 0 y v respectivamente. El dieléctrico que los separa tiene una permitividad relativa dada por la siguiente expresión, es decir, la permitividad depende de la posición. Calcular el potencial y el campo eléctrico entre los conductores, el vector polarización y la densidad de carga de polarización en las superficies interior del dieléctrico. La figura en cuestión del sistema sería la siguiente. Como vemos, tenemos en amarillo coloreado el dieléctrico y rodeado de las dos placas conductoras que están a potencial 0 y V respectivamente. La separación entre placas es 2D. Empezamos calculando el vector de desplazamiento eléctrico utilizando el teorema de Gauss para dicho vector. Para ello, utilizamos una superficie gaussiana en forma de cilindro que colocamos con una de las bases en la superficie metálica y la otra base en el interior del dieléctrico. Solo existe flujo en la cara que está dentro del dieléctrico y el valor de dicho flujo vendría dado por el valor D por S. La carga libre que encerramos es la carga que está dentro del conductor metálico y que viene dado por la expresión menos sigma por S. Despejamos el vector desplazamiento, que es igual a menos sigma, y en forma vectorial quedaría un vector desplazamiento en la dirección negativa del vector I. Una vez que tenemos el vector desplazamiento, podemos calcular el campo eléctrico, utilizando la expresión que le relaciona con la permitividad relativa y la permitividad del vacío. El vector campo eléctrico, como vemos, es un vector que va dirigido en el sentido negativo del eje Y. Va de la placa mayor potencial a la placa conectada a tierra. Calculado el campo eléctrico, podemos obtener el vector polarización. El vector polarización se obtendría mediante la fórmula que tenemos aquí y saldría una expresión que saldría la expresión que aparece en la figura. Obtenemos el potencial haciendo la integral de línea de una placa a otra metálica. Para hacer eso utilizamos la expresión que hemos obtenido del campo eléctrico. La expresión que hemos obtenido del campo eléctrico venía dado por la carga y la permitividad relativa y la permitividad del vacío. Hacemos la integral de línea sustituyendo el valor de la permitividad que nos dan en el enunciado y tenemos que resolver esta integral de línea por donde los límites de integración van entre la placa inferior, que está en x igual a menos d, y la placa superior, que está en x igual a d. La integral del primer sumando es x, sustituyendo los límites de integración sería igual a 2d, y la del segundo sumando sería x cuadrado, que sería x cubo partido 3, y deberíamos sustituir en los límites de integración, que son menos d y d. Sustituyendo los límites de integración me quedaría 2d cubo. La expresión que me quedaría para el potencial sería esta. Simplificando este sumatorio podríamos obtener una relación entre la densidad la densidad superficial de carga que almacenan las placas conductoras y el potencial que aplicamos en dichas placas. Esta relación nos va a permitir sustituir luego o cambiar luego esta densidad por el potencial. Calculamos el potencial en un punto X genérico. Para calcular el potencial en un punto X genérico, en lugar de hacer la integral entre menos d y d, hacemos la integral entre menos d y x. El resultado de la integral, en este caso, cambia ligeramente porque la integral
del primer término es ahora x más d, como podemos ver aquí, y la integral del segundo término, que era la integral de x cuadrado, que sería la integral de x cubo partido 3, es ahora x cubo partido 3 más d cubo, cuando sustituimos los límites de integración. Pasamos a sustituir ahora o a simplificar y sustituimos la densidad por el voltaje. De esta forma me quedaría o llegaríamos a la siguiente expresión para el potencial. Podemos reorganizar términos y tendríamos como resultado final esta expresión. Podemos observar que en x igual a 0 el potencial es justo la mitad y que a izquierda y derecha el potencial o toma un valor justamente antisimétrico, es decir, tomaría el mismo valor pero cambiado de signo. Pasamos a obtener ahora el campo eléctrico y el vector polarización. Para obtener el campo eléctrico sustituimos en la expresión que habíamos obtenido al principio el valor de la permitividad relativa que nos daban como dato. Si hacemos eso y también sustituimos el valor de la densidad superficial de carga libre que hemos obtenido, nos llegaríamos a la siguiente expresión. Para obtener el vector polarización debemos calcular la expresión EDR-1 partido EDR. Esa expresión viene dada por este término que, sustituida en la fórmula del vector polarización, nos permite llegar a este término. Finalmente obtenemos las densidades de carga de polarización en el dieléctrico. Para hacer eso, empezamos con las densidades de carga superficiales. Las densidades de carga superficiales se obtienen como el producto escalar con las normales en la superficie. Empezamos con la densidad de carga superficial en la superficie derecha. Esa superficie derecha tiene vector superficial normal, el vector unitario y. Sin embargo, el vector polarización en la posición x igual a d es 0, con lo cual no existe carga de polarización en la superficie derecha. Si repetimos el mismo cálculo para la superficie izquierda, el vector unitario normal es igual a menos i en la superficie izquierda, pero el vector polarización en esa superficie vuelve a ser 0, con lo cual tampoco tenemos densidad de carga de polarización superficial. Calculamos ahora la densidad volumétrica de polarización en el interior del dieléctrico. Para ello utilizamos la fórmula siguiente, que la relaciona con la divergencia del vector polarización. Calculamos la divergencia haciendo la derivada respecto de x de la polarización que hemos obtenido y obtenemos esta expresión. En ella podemos observar que para x negativas la densidad es positiva, es decir, en la placa donde se almacena la carga negativa, en la placa conductora donde se almacena carga negativa, en el lado de la placa donde se almacena carga negativa, el dieléctrico almacena carga positiva, mientras que en el lado de la placa metálica donde se almacena carga positiva, el dieléctrico almacena carga negativa.